¿Me acompañan a orar, por favor? Buen Dios, oh Rey de Gloria, gracias por este tiempo, gracias por tu amor infinito. Gracias por mostrar tu amor a través de Cristo. Gracias por perdonarnos. Quiero rogarte, Señor, que nos ayudes. Ten piedad de mí. Ten piedad de mis hermanos. Ten piedad de tu iglesia, Señor. Y glorifícate en este tiempo. Da de nuevo, Señor, a tu siervo. Y da atención a tu pueblo, Señor. Por favor. Te lo ruego en Cristo, Espíritu Santo. Obra en medio nuestro a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 5, ¿verdad? Versículos 14 y 15 veremos hoy. 14 y 15. ¿Lo leyeron en la semana? ¿Se hicieron preguntas? ¿Reflexionaron acerca de ese pasaje? Ya deben estar anticipados de lo que vendrá la semana que viene. Es un buen ejercicio entonces. Tener un tiempo de devoción con el Señor, examinando con anticipación también lo que veremos la semana que viene y lo que vamos a ver esta semana y lo que vimos la semana pasada. Santiago 5, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pasaje interesante, pasaje complicado también, tiene sus complicaciones. También un pasaje muy tergiversado, mal usado. Pero bueno, el Señor me dio la gracia de predicar este pasaje, aprovechando uno de los beneficios de la predicación expositiva. No puedo saltarlo, ¿verdad? Tengo que enseñarlo. Pero para eso consulté varios autores que respeto, pastores. Hice mi propio estudio y bueno, el Señor nos asista, el Señor se glorifique. Una de las cosas que vemos de antemano es que Santiago está reconociendo la realidad de las enfermedades. En primera instancia. Y le está hablando a creyentes. Es decir, que los cristianos se enferman. Son cosas que aprendemos de antemano. Pero buena pregunta que debemos hacernos es, ¿qué deben hacer los cristianos al enfermar? Y entendemos que una de las cosas que debemos hacer es orar, pero ¿es correcto que los cristianos hagan uso de la medicina aparte de orar? Es incredulidad buscar ayuda médica. ¿Debemos limitarnos a la oración exclusivamente? Hay quienes que tristemente han llegado a la conclusión de que las Escrituras enseñan que el cristiano debe depender de la oración exclusivamente en el momento de la enfermedad. Tan fuerte es la convicción de algunos que hay un caso real de una familia en los Estados Unidos que fueron condenados por la muerte de dos de sus hijos. Y ciertamente las interpretaciones que algunas personas han hecho de las Escrituras ha llevado a que este tipo de situaciones se presenten. Pero ¿qué dice la Biblia en realidad? ¿Qué debemos pensar de la enfermedad y cómo afrontar las enfermedades? Vimos la semana pasada el versículo 3 y decíamos que Santiago nos está haciendo un llamado a ser fieles en todo momento. Específicamente vimos cómo la oración y la alabanza son prioridades que deben estar presentes en nuestras vidas, no importa la condición.
sea que las cosas anden bien, o sea que nuestros ojos no perciban que las cosas van muy bien, igualmente debemos ser fieles a Dios en todo momento, de todos modos. De modo que no debemos solo seguir a Dios cuando conseguimos algún beneficio personal de Él. Debemos aprender a ser fieles cualquiera sea nuestra situación. En esta parte que veremos hoy encontramos a Santiago haciendo una pregunta adicional. Él ya nos ha planteado dos escenarios distintos. Ahora plantea un tercero. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es la pregunta. Esto es uno de los pasajes de las Escrituras que nos trae más dudas. Crea muchas interrogantes. Las opiniones acerca de lo que este texto dice son muchísimas. ¿Qué quiere decir con la unción? ¿Cuál es esa oración de fe? ¿Qué relación hay entre el pecado y la enfermedad? Varias preguntas que nos hacemos con respecto a este pasaje. Pero también, cuando se estudia un poco más profundo este pasaje, nos damos cuenta que hay preguntas importantes también que hacernos. Y se refiere a preguntas como, ¿qué significa este término enfermo que aparece en el versículo 14? ¿Qué significa este término enfermo? Bueno, vamos a ver de qué trata este pasaje, intentando respetar su contexto o respetando sus contextos. Algunos, por su deseo de explicar este texto difícil, han tratado de buscar explicaciones que no son naturales a una lectura natural de las Escrituras. De manera que dicen que Santiago está hablando de enfermedad, algunos lo dicen, otros no. Pero lo cierto es que dice la palabra en el español enfermedad y en inglés también. Pero, ¿qué enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedad? Pero algunos piensan que este texto no está hablando de enfermedad física, sino de un mal espiritual. Y argumentan que el uso del término en el Nuevo Testamento, enfermo, transmite la idea de debilidad. Podríamos definirlo a la luz de la interpretación de algunos. ¿Hay alguien debilitado entre vosotros? Y ellos notan que en otros lugares del Nuevo Testamento se usa la palabra para hablar de esa debilidad espiritual que no es necesariamente física. Como por ejemplo en Romanos 14:1. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y dice recibir al débil. Habla de una debilidad en la fe. Esa es la palabra en griego que se usa. Pero lo interesante es que en el pasaje de Romanos 14:1 debemos observar que aclara a qué se refiere con esa debilidad. ¿Al débil en la qué? En la fe. Para que sus lectores entiendan qué está hablando. También aluden a otro pasaje que usa esta palabra en griego. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ese débil es la palabra en griego que aparece aquí, enfermo, en nuestro pasaje. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra aquí que dice se debe ayudar a los necesitados es la misma palabra que aparece en nuestro pasaje traducida como enfermo. ¿Está alguno enfermo? Y aquí obviamente en el pasaje de Hechos 20:35 está hablando de una debilidad financiera. O sea que el término tiene un amplio uso en el Nuevo Testamento. Otra razón que dan es que es acerca de la confesión de pecados que nos dice el pasaje. Dicen que el problema es más espiritual que físico. Traducirían la pregunta como, ¿está alguno debilitado o débil en debilidad espiritual? ¿Ha caído alguno en depresión espiritual? Traducirían ellos esa pregunta. De ese modo explican fácilmente la participación de los pastores
como una participación en la solución del problema espiritual de los hermanos. Pero la pregunta es precisamente de eso de lo que nos está hablando Santiago en este pasaje? ¿Es una debilidad espiritual o sí es una debilidad física? ¿Es una debilidad, es una enfermedad? Yo creo que el planteamiento y que hacen algunos, que es lo que acabo de explicar, y sus razones, creo que ellos están equivocados. Y voy a decir por qué. El uso del término aquí para enfermo tiene que ver con enfermedades físicas, y algunos pasajes nos pueden mostrar esto, y la evidencia es mucho más abundante, de manera que debemos verlo en su contexto. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibid, dad de gracia. Ese sanad enfermos, evidentemente en su contexto es enfermedad física, un contexto de enfermedad física. Marcos 6:56, y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Sanos de qué? ¿De una depresión espiritual? No, de sus enfermedades. Enfermos, estaban enfermos, es el mismo término que se usa acá. Dice Lucas 7:10, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ese otra vez es un contexto de una enfermedad física. Juan 4:46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Ese hijo estaba enfermo espiritualmente? No, estaba enfermo físicamente. Juan 5:3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Recuerda aquel ángel que bajaba en un pozo? ¿Recuerda? Es este pasaje. Pero el contexto es de que estaban todos muy tristes, deprimidos espirituales y tristes por sus pecados, para que les sanara el Señor y le perdonara sus pecados. No, el contexto es enfermedad física, personas con enfermedades físicas. Juan 11:1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Algunos podrán decir que Lázaro se murió de tristeza. Pero no, cuando dice que se murió porque estaba enfermo físicamente. Y él estaba enfermo. O sea, que nosotros vemos que el uso prioritario más abundante en el Nuevo Testamento de este término es para referirse a enfermedad física. Además, con respecto a la introducción del tema del pecado en este contexto, la Biblia sí relaciona el tema del pecado con el de la enfermedad. Fíjense que nuestro pasaje, si lo buscan rápidamente allí, dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Enseña una relación entre la enfermedad y el pecado. Y la Biblia enseña esa relación. Y una evidencia clara de eso es la que he mencionado varias veces, 1 Corintios 11, 29 al 30, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué más dice? Por lo cual hay muchos entristecidos, no, enfermos, y aún debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ese término duermen, ¿a qué se refiere? Duermen. ¿Ok? Entonces, bueno, duermen es muerte, Fidel, ¿oíste? Dios había castigado a algunos por la manera como estaban participando de la cena del Señor. Por eso le llama a un examen personal. Hay contextos, de hecho, donde la enfermedad viene a formar parte de las consecuencias que el pecado acarrea sobre nosotros. Y aquí esto no es algo tan místico, es una realidad espiritual y es una realidad física. Creemos, por tanto, que está hablando Santiago de enfermedades físicas y da instrucciones a cierto tipo de enfermos en la congregación. Habla de enfermedades físicas y da instrucciones a cierto tipo de enfermos en la congregación. Y digo cierto tipo de enfermos.
no parece que él está haciendo referencias a todo tipo de enfermedad. La descripción que aquí hace es aparentemente de un hermano que está confinado a la cama, a su cama. Esta persona no puede ir a la iglesia por causa de su enfermedad. Esta persona no puede ir en busca del pastor, sino que le envía a llamar. Por eso dice, llame a los ancianos. Este pasaje dice, ¿los ancianos de dónde? De la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Un comentarista dice, dado que los ancianos son llamados a venir a la persona enferma, podemos asumir que la enfermedad es suficientemente seria como para restringir la movilidad del que sufre. Ese enfermo no puede trasladarse a ellos. Ellos se deben trasladar al enfermo, hablando de los ancianos. Ahora, brevemente quiero decir, ¿a qué se refiere con ancianos acá? Este anciano se refiere al liderazgo de la iglesia, los pastores. ¿Ok? Esas deducciones también podemos sacarlo del término que se usa cuando estaba involucrado Santiago mismo, el concilio de Jerusalén, y en otros pasajes donde se identifican ellos mismos como ancianos, y aquellos ancianos eran los líderes, los pastores de la congregación. No se refiere solamente a ancianos de edad. El término específicamente se refiere a los pastores, liderazgo de la iglesia, que los pastores también pueden ser hombres mayores. Y también se cumplen las dos cosas, ancianos por edad y ancianos por rol, por oficio. Entonces, el escenario es el de alguien muy enfermo, en una condición de grave peligro, en una condición de limitaciones de movilidad. La expresión oren por él, si lo ven en su pasaje, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Esa expresión, si casi se hace un trabajo de transliteración, palabra a palabra, podría decir, oren sobre él. Oren sobre él, se podría traducir también. Llena esta idea. Da esa idea. Pudieron implicar entonces que la persona está en cama y sus ancianos están alrededor de aquella persona que está en cama. Es obvio entonces que Santiago no se está refiriendo a todo tipo de enfermedad. Él no se refiere a un dolor muscular ni a una gripe. Él no está hablando de un dolor de muelas o un malestar estomacal. Él se refiere a alguien postrado en cama, imposibilitado de movilizarse. Por eso es que el versículo 15 dice, y el Señor lo levantará. No es algo meramente figurado, tiene una implicación literal. El Señor lo levantará de su situación, de su cama, de su estado de ánimo, de su enfermedad. Está tan mal este hombre que su curación es un levantarse. ¿Ok? ¿Quiere decir esto que el pastor no debe orar por los dolores de muela y por los dolores estomacales? No, no está diciendo eso. ¿Quiere decir que no me pueden llamar, por ejemplo, para decirme, me duele mucho la cabeza o tengo gripe? No está diciendo eso. El punto es que específicamente en este contexto, en este pasaje, el enfermo del que está hablando es un enfermo grave, está postrado. ¿Ok? Y por eso es que dice, llamen a los ancianos para ir allá. Entonces, es un hermano que está muy enfermo. Pero también Santiago le dice cómo proceder, ¿ok? Cómo proceder en esta situación. Ante este escenario, ¿cuáles son las directrices que plantea Santiago? ¿Qué hacer cuando nos vemos en esta condición que él dice acá? ¿Qué hacer? Bueno, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí la tentación generalmente es poner la atención en el tema de la unción con aceite. Esa es la tentación. Y todo el mundo piensa que nos irá a decir de la unción. El aceite está bien caro. ¿Qué explicación tiene esta unción?
Pero ¿qué está mandando Santiago acá? ¿Cuál es el énfasis? ¿El énfasis en este pasaje es la unción? No. Amados hermanos, escúchese bien. El tema o el énfasis en este pasaje no es la unción. No. Ya habíamos hablado que el tema en este pasaje o el énfasis está en la oración. Lo dijimos la semana pasada. La última sección de este libro, el tema, su énfasis es la oración. Desde el versículo 13 al 18, la oración se menciona en cada uno de los versículos. El énfasis es la oración. Dice un pastor, el énfasis no es en una especie de sacramento eclesiástico, sino en la oración. El énfasis no es en una especie de sacramento eclesiástico, sino en la oración. Habla de la oración individual, nuestra sección. Luego habla de la oración pastoral, que es lo que estamos viendo ahora. Y luego va a hablar de la oración corporativa. Oren los unos por los otros, versículo 16. Es la oración, nuestro énfasis. El consenso general de los teólogos es que el tema de la unción con aceite no es algo a ser repetido literalmente por los pastores. De modo que no tengo yo que salir a comprar aceite de oliva para ungir a aquellos que están muy enfermos. No es el punto del pasaje, ¿ok? No es el énfasis. Aunque la tentación sea poner nuestro foco allí. Pero ¿cuál es el procedimiento planteado cuando una persona está en esta condición de enfermedad? ¿Qué nos dice Santiago? En primer lugar, dice que llame a los ancianos de la iglesia. El paso inicial es uno tomado ¿por quién? ¿Por el anciano? No, por la persona que está enferma. El creyente enfermo tiene el deber de no solo de poner al tanto a los pastores, sino que de ser necesario debe solicitar la intervención de ellos en su enfermedad. En el pasaje vemos que no son los pastores los llamados a enterarse solo de esta situación, de lo que está pasando ese hermano, sino que ese hermano enfermo debe llamar a los pastores. Es exhortado a llamar a los ancianos, a los pastores. Llama a los ancianos. Principalmente. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Ore, tome vino, como le dice Pablo en algún momento a Timoteo. Le dice, lo primero es, llame a los ancianos para que oren por él. Hemos dicho que este pasaje o esta sección de nuestro libro nos ha enseñado qué hacer en diferentes condiciones de nuestra vida. Nos enseña qué es lo que primordialmente debemos hacer y qué no debemos pasar por alto. ¿Qué es lo que debe tener la prioridad en esa condición? En la aflicción, en la alegría. Y ahora, ¿qué es lo que debe tener prioridad? En la enfermedad. ¿Qué es lo que manda hacer Santiago primordialmente en una condición de este tipo de enfermedad? Llamar a los ancianos. Claro está, si le da un infarto, no me lleves al hospital rápidamente, emergencia, llama primero al pastor. Me llama en el camino mejor. Vaya a atenderse. El punto es que dentro del alcance y las condiciones dadas, la prioridad, lo primordial es llamar a los ancianos. Y es obvio que esta persona que está padeciendo enfermedad no es una que ha estado desligada de la vida de la iglesia. Esto es importante. Esta persona ha tenido una relación con sus ancianos. Esto que manda hacer Santiago no sale del vacío. No es alguien desconocido que hace un llamado a un religioso que venga a su lecho de enfermedad, sino que llame a los ancianos de la iglesia de él. ¿Ok? De donde es miembro, de donde él es conocido. Entendemos que Santiago está dirigiéndonos a ver la prioridad de la vida en comunidad que el pueblo de Dios debe tener. ¿Ok? Llama al anciano de la otra iglesia. No, llama a los ancianos de la iglesia. Esto da una implicación importante con respecto a la vida comunitaria de la iglesia local. La persona que manda llamar al pastor o a los pastores
es una persona que ya tiene una iglesia y que forma parte de esa iglesia. No es un llamado aislado. No es como llama al doctor ahí, cualquier doctor que me venga a atender. No, no. Es alguien que ya se conoce. Dios no hizo la vida cristiana para que la vivamos independientemente de la iglesia, para que la vivamos lo más independientemente posible. Este texto nos muestra totalmente lo contrario. Todos estamos llamados a tener cierto grado de dependencia de la iglesia. La vida cristiana es una vida en comunidad, no de llaneros solitarios. ¿Por qué lo digo? Muchas veces, bueno, lo dice el pasaje, pero además, muchas veces pensamos que alguna parte de nuestra vida está exenta de nuestra relación con nuestra iglesia local. Mi amado hermano, les recuerdo, no es así. Hermanos que quieren ser miembros de esta iglesia local, no es así. Nosotros nos debemos a nuestra iglesia, somos un cuerpo y nos debemos a otros hermanos. ¿Ok? De manera que la vida cristiana es una vida en comunidad. Aún en la enfermedad grave, la iglesia. Llamen a los ancianos de la iglesia. Llamen a los ancianos de la iglesia. Por eso es muy triste ver personas que vienen a la iglesia y no cultivan relaciones. No cultivan las relaciones. Es triste ver eso. Comentaba con algunos que el amor es intencional. La indiferencia se toma como una ausencia de amor. Todos debemos avanzar en eso. El cristianismo no es una mera relación individual con Jesús, mis hermanos. No, yo tengo mi relación personal con Jesús, no es necesario ir a la iglesia. Mentira, mentira. El cristianismo no es una relación independiente de los otros cristianos. No, es una vida en comunidad en la que hay interés de cuidados mutuos. No solamente que te cuiden a ti, sino tú también cuidando a otros, orando los unos por los otros. Por eso es que damos nuestras peticiones de oración en varios contextos de iglesia. Por eso también es importante nuestro culto de oración, porque oramos los unos por los otros, escuchamos sus acciones de gracias, nos enteramos de ellos. Sabemos sus peticiones, cuáles son sus necesidades. Dependemos de las oraciones de los unos por los otros. Somos interdependientes, mi amado hermano. Somos interdependientes. Esta persona no está diciendo, yo tengo mis propios recursos. Yo voy a resolucionar solo mi problema de salud. Yo tengo al alcance las mejores medicinas. A mí me la mandan de allá, me la mandan de acá, tengo unos dólares guardados, puedo hacer esto. No, mi amado hermano. Santiago está diciendo, llame a los ancianos para que oren por él. Tú necesitas oración, mi amado hermano. Tú necesitas administración al igual que yo. ¿Ok? En el versículo 14 que esta persona dice que esta persona tiene que estar consciente de la enfermedad, y esa enfermedad, ese tiempo de angustia se va a traducir en pedir que los pastores oren por él. Dice específicamente el pasaje, los pastores o los ancianos, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No es que no sea importante la oración de los creyentes en general. No es el punto. Todos nosotros somos sacerdotes y podemos llegar a la presencia de Dios. No es que la oración de los pastores llegue más alto que la oración de cualquier creyente. No es eso lo que el pasaje nos dice. Dios escucha las oraciones de su pueblo, pero los pastores están llamados especialmente a la oración y al ministerio de la palabra. Es por eso que lo dice. El pasaje no dice, más ninguno aquí ore por el otro, solamente el pastor puede orar por los enfermos graves. No. Está diciendo que ese es un ministerio. ¿Ok? Ese es el llamado que hace. Así vemos entonces la segunda parte de este procedimiento. Llama a los pastores. Los enfermos entonces deben llamar, enterar a los pastores, pero también dice el pasaje que los pastores deben orar. Vamos a hablar un poco de la oración de los pastores. Y notemos esto que es muy importante.
Santiago no está poniendo la esperanza del enfermo en el ministerio de sanidad de alguien itinerante con un don especial. Repito, Santiago no está poniendo la esperanza del enfermo en el ministerio de sanidad de alguien itinerante con un don especial. Esa no es la directriz de Santiago. Ese no es el énfasis de las Escrituras. A este cristiano enfermo se le está exhortando a llamar a los ancianos que oren por él. Es una confianza no bíblica la que se deposita en algunos hombres que quieren un ministerio muy especial. Este enfermo no iba a acudir, no iba a esperar a un milagrero de esos que hay por ahí. El mandamiento es claro, debía llamar a los ancianos. Estás enfermo grave, ¿sabes qué? Si lo puedes sacar, llévalo. Silla de ruedas, yo te presto uno, porque hay una noche de gloria, una noche de milagros. Ese no es el mandato de la enfermedad. Dios, a través de Santiago, nos está diciendo que ese no debe ser lo primordial. La oración de aquellos que pretenden tener un don supernatural. No. Llamar a los ancianos de la iglesia. Tampoco Santiago dice o los llama a que reprendan la enfermedad. Estos pastores, estos ancianos no tienen nada que decirle a la enfermedad. Ellos deben orar. Santiago no los llama a estar reprendiendo a los espíritus, espíritus de enfermedad, de vicio, no les dice tampoco eso. La palabra de Dios lo que dice es que los ancianos sencillamente deben orar. El procedimiento establecido por Santiago es un procedimiento de misericordia y de oración. Tan sencillo como eso. Es a los pastores, deben orar. Pero ¿por qué yo digo de misericordia también? Recordemos que el énfasis del texto es la oración, no la unción con aceite. Sin embargo, ¿de qué se trata esto de la unción? ¿De qué se trata eso de la unción? ¿Han escuchado de la extrema unción de los católicos romanistas? La iglesia griega primitiva practicaban lo que ellos llamaban eukelaion. Euke, oración, laion, aceite, con el propósito de fortalecer el alma y el cuerpo de los enfermos. La iglesia de Occidente lo practicó por siglos y más adelante la iglesia católica le dio a los sacerdotes el derecho exclusivo para llevarlo a cabo y desarrolló el sacramento de la extrema unción por allí en el 852 después de Cristo. El propósito de este sacramento es quitar el lastre, el resto de cualquier pecado y fortalecer el alma de los que están muriendo. Repito, ¿cuál es el propósito o es el propósito de la extrema unción? Quitar el resto del pecado y fortalecer el alma de los que están muriendo. Pero claramente Santiago no tiene en mente algo así. Santiago no está hablando de preparar a alguien para la muerte. No. El contexto habla de esperar una curación, de esperar que el Señor levante a un enfermo, no esperar que muera. Eso es importante aclararlo. Ahora, ¿cuál es el propósito de este aceite? ¿Tiene este aceite un uso religioso? ¿Es simbólico, religioso este aceite? ¿Tenemos que seguir practicando esto? ¿Cuál es el uso de este aceite? El Nuevo Testamento tiene dos palabras para hablar de unción. Uno se usa en contextos religiosos y simbólicos y ese no es el término que aparece aquí. El término de nuestro contexto, de nuestro versículo, es otro que tiene un uso de higiene. Tiene un uso de salud. Tiene hasta un uso cosmético. Se usa cuando el que está ayunando, ¿recuerdan aquel pasaje? El que está ayunando
Bueno, se usa en ese pasaje para decir que el que está ayunando no debe estar mostrando que está ayunando con ese rostro demacrado. No, sino que debe acomodarse, debe arreglarse. Debe andar arreglado y limpio. Unge tu cabeza y lava tu rostro, dice este pasaje. Unge es ese término. El significado es más bien untarse algo que un significado simbólico o religioso de ungir algo. Ese es el término. De hecho, podemos ver también que el aceite tenía un uso medicinal. Lucas 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién es ese? El buen samaritano. ¿Cómo trató de curar y purificar sus heridas? Aceite y vino. El aceite se usaba medicinalmente. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Uso medicinal. Jeremías 8:22. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Ese bálsamo, esa medicina, esa unción que también se usaba el aceite. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los apóstoles, en un lugar donde no había médicos como se conoce ahora, ellos también ayudaban a las personas en sus enfermedades. ¿Y cómo ayudaban los apóstoles a las personas en sus enfermedades? Ungiéndole con aceite. No tenía algo místico espiritual que derramaban el aceite y les sacaban todas las cosas y oraban reprendiendo cualquier enfermedad o espíritu malo. No. Punto medicinal también. ¿Ok? Un punto tiene una implicación medicinal. La palabra que se traduce aquí, que eran sanados por la unción de los apóstoles con aceite, es una palabra que podríamos traducir, si cabe el término, que yo creo que no, pero para darle una idea. Dice que eran sanados, podríamos decir eran terapeutizados, queriendo decir que es una práctica terapéutica que usaban con el aceite. En ese sentido, los pastores se acercaban a los enfermos mostrando interés espiritual, pero también interés por la salud física de los individuos. Cristo mostró compasión por el estado espiritual y físico de las personas. Lo que Santiago está comunicando también es que la involucración de los pastores alcanza un aspecto espiritual, pero también alcanza un aspecto físico del cuerpo de las personas. Y si lo vemos en la práctica, debo reconocer que los pastores nos encontramos muchas veces hablando con los doctores de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia, de diferentes enfermedades que hay en medio nuestro, y mostrando exámenes y pidiéndole recomendaciones a los médicos, preguntándole de algunos casos, preguntando su opinión, buscando la manera de ayudar a las personas para ver qué es lo mejor en el caso de enfermedad de aquella persona. Puede ser también que al encontrarnos con alguna situación nos damos cuenta, por ejemplo, me llaman a un lugar donde hay una persona en cama y me doy cuenta que la situación de enfermedad no se está manejando de la mejor manera posible, adecuadamente. No están poniendo el cuidado debido. Eso puede pasar. E informamos a la persona de la situación, sé diligente en esto. E informamos a las personas a sus familiares para que tengan cuidado de ellos. Y les exhortamos a ser cuidadosos y diligentes con su condición. Me ha pasado muchas veces donde he ido a orar, pero también a recomendar que guarde reposo, por lo menos. Que cosa que cuchillo por mi garganta. Entonces, hay un involucramiento también físico en la situación. Entiendo entonces que Santiago está planteando una involucración pastoral en el cuidado tanto del alma como en el cuidado del cuerpo de las personas. Una involucración pastoral en el cuidado tanto del alma como del cuerpo de las personas.
Claro está, no es que los ancianos deben usurpar el trabajo diaconal. No se trata de eso. De lo que se trata aquí es que el pastor debe tener una involucración e interés íntimo, cercano, físico y espiritual, pastoral por la persona. De eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. Entonces el pasaje no tiene nada en contra del uso de la medicina convencional. Al contrario, nos da pie para que nosotros busquemos medidas para la sanidad. Nos llama al uso responsable de los recursos puestos a nuestra disposición para fines medicinales. De hecho, hemos dicho que Dios se vale de medios. ¿Recuerdan? Para hacer bien. Y uno de los medios que Dios usa para sanar también es la medicina, como lo era el aceite en su tiempo. Dios se vale de esas cosas. Ahora bien, nuestra esperanza, nuestra confianza no está en las cosas materiales, sino que debe estar en Dios. Que Dios puede usar las medicinas, los guarapos, cualquier cosa que usted use para el bien de su cuerpo, de su enfermedad. Este texto, como diría alguien, no está inaugurando un nuevo ritual para la iglesia. No está inaugurando un nuevo ritual para la iglesia, este pasaje, donde yo debo tener mi Biblia y mi botella de aceite. No está inaugurando eso. Pero este procedimiento tiene un alcance. Está enfermo, llame a los ancianos oran por él, ungiéndole también con aceite, usando los recursos que estén a su alcance, en otras palabras, para el bien de esa persona que está enferma, la oración y cualquier otro recurso que Dios haya dado. Pero este procedimiento también tiene un alcance. Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Otra pregunta sale al ruedo. ¿Qué es la oración de fe? ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Sí lo notan? Vean allí, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué es esta oración de fe? Recordemos que este procedimiento de la oración y la unción con aceite que dice Santiago aquí no es para preparar para la muerte. El objetivo es curativo. Entonces, para que el enfermo se levante, dice que debemos orar. Pero dice que hay una oración de fe que salvará al enfermo. ¿Cuál es esta oración de fe? ¿A qué se refiere? Y aquí debemos hablar un poco más amplio. La Biblia establece relación de la oración con la fe. Y hay cosas que quiero aclarar que este pasaje no dice. Por ejemplo, la Biblia enseña una relación entre la oración y la fe. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La Biblia enseña una relación indudable entre la oración y la fe. Tenemos un pasaje que nos enseña eso clarito en el capítulo 1. Santiago 1, 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿cómo tiene que pedir esa sabiduría? Con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? Nos está enseñando la Escritura que cuando una persona no es sanada es porque la oración se hizo sin fe o dudando un poquitico. Eso es lo que nos está enseñando. No tuvo el porcentaje de fe adecuado. Me faltó un poquito. ¿Cuánto de fe necesitamos para que un enfermo sea sano? Lamentablemente la Biblia no establece eso, mi amado hermano. La Biblia dice no dudando nada, pero eso es una forma de expresión. Porque la Biblia habla de esa fe que es como un grano de mostaza.
Puede ser una fe pequeñita, pequeñita, pero si la depositamos en el objeto correcto, esa fe logra grandes cosas. ¿Por causa de qué? ¿De la fe? No, en quién se depositó. No es el tamaño de la fe lo eficaz, es el Dios donde nosotros ponemos nuestra fe. No es el tamaño de la fe, sino el Dios donde nosotros ponemos nuestra fe. Ahora, los milagros los milagreros, ¿saben? Estas personas que vienen sanando y buscan, no, esos milagreros cuando no les sale una, le echan la culpa a la persona. ¿Y qué le dicen a la persona? Oye, es que tú no tuviste fe, yo hice lo mío. Lo triste es que no solo que no sanan a la persona, sino que la gente se va frustrada porque tampoco tiene fe. ¿Y ellos cómo salen? Sin culpa. Filipenses 2, 25 al 27 dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Me pregunto, sabiendo Pablo esa situación de este hombre, ¿era acaso que Pablo no tenía fe para sanar a esa persona? ¿Era que Pablo no tenía fe que en lugar de curar a Timoteo, le dice que tome vino por causa de sus frecuentes enfermedades? ¿Era porque no tenía fe? ¿Cómo nos dice este texto? ¿Acaso Pablo no tenía fe para sanar a este hombre? Como dice aquí, ¿cómo que se llama? Epafrodito. Es nuestro deber interpretar este texto y la enseñanza de textos similares a la luz de la enseñanza global de las Escrituras. Fíjense, esta misma epístola nos ha enseñado a vivir en dependencia de Dios. Eso es una de las cosas que nos ha enseñado esta epístola. Y dice que nosotros no podemos planificar con nuestra vida como si nosotros fuéramos independientes. ¿Recuerdan ese pasaje? Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debía decir que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, si en cuanto a esto debemos depender de Dios, ¿usted no cree que en la oración se debe hacer lo mismo? ¿Entiende la idea y el razonamiento? Si ellos deberían depender de Dios en sus planes y no estar actuando como independientes, sino que debían decir, si Dios quiere, haremos esto o lo otro. ¿Usted cree que en la oración no debería usted decir lo mismo? Nosotros orar por algo y decir, si el Señor quiere, nos concederá esto o aquello. Dice aquel pasaje que si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos. ¿Se imaginan las implicaciones de eso? Viviremos. O moriremos. Estamos en manos de Dios. Entonces, por cualquier cosa que nosotros oremos, debemos ponerlas en manos de Dios. Inclusive la oración por los enfermos. Cualquier cosa debemos ponerlo en manos de Dios, inclusive la oración por los enfermos. No debemos estar orando con un espíritu de exigencia, pues eso muestra poca humildad. No, es que Dios lo tiene que hacer, juro, porque yo estoy orando en el nombre de Jesús. No debemos orar así. De hecho, dice el pasaje aquel del capítulo 4, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Es algo orgulloso orar así. Orar como si nosotros pudiésemos torcerle el brazo a Dios. Debemos acercarnos a Dios con humildad e imitar a Cristo. ¿Cómo oró Cristo? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Usted cree que fue por falta de fe que Pablo que Pablo orase y Dios no le quitara su aguijón? ¿Fue por falta de fe?
No, hermano. Dios quiere obrar más virtudes en Pablo y lo hizo así. Él oró y oró. Y si vemos a alguien de fe, vemos a Pablo también, ¿verdad? Es uno de los ejemplos más importantes del Nuevo Testamento. ¿Y Dios le quitó el aguijón? No. Hermanos, debemos aprender a ocupar nuestro lugar. No debemos ponerles exigencias al Altísimo, sino orar con humildad. Si el Señor quiere, si tú quieres, Señor, tú tienes poder para hacer eso y más. Tienes poder para levantar al enfermo y más. No nos cabe duda de lo que tú puedes hacer, Señor. Pero también confiamos en tu sabiduría. Confiamos, Señor, en que tienes planes que muchas veces nosotros no entendemos, que son incomprensibles para nosotros. Debemos orar así. ¿Eso es falta de fe? No, es poner nuestra fe en Dios, como dice la palabra, sabiendo que Él es soberano y no yo. Esa es la fe que necesitamos. Esa es una oración de fe. David oró y David no tenía fe, tenía corazón conforme al Señor y no tenía fe. David oró y su hijo no se sanó. Oremos, mis amados hermanos, debemos orar, pero hagámoslo con humildad, porque los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Su agenda es sumamente más importante que la tuya y la mía, mi amado hermano. Él a través de la enfermedad, Dios a través de la enfermedad muchas veces nos santifica o nos prepara para algún servicio futuro. O tal vez a través de la enfermedad Dios nos imparte alguna virtud que debemos cultivar. O nos despega de este mundo. O la enfermedad profundiza nuestra relación con el Señor. O nos capacita la enfermedad para dar testimonio en medio de la aflicción, de la suficiencia de Cristo para nuestra alma. Otros pueden ver que Dios es suficiente para nosotros en medio de la peor enfermedad. Y eso servir de testimonio. Eso ha pasado. Y tenemos testimonio en medio nuestro. Nosotros no conocemos cuáles son los propósitos de Dios por medio de la enfermedad. Pero Dios en su voluntad puede levantarnos en respuesta de nuestras oraciones. El Señor nos da de sus misericordias al escuchar y responder nuestras oraciones levantando a los enfermos. Nosotros mismos en esta iglesia hemos experimentado las misericordias de Dios con salud. Dios nos ha hecho partícipes de su bondad en esa manera, ¿o no? Pero es si el Señor quiere. Es si el Señor quiere. De manera que cuando vemos esas misericordias debemos seguir orando, animarnos a orar, porque si es su voluntad, Él ha determinado que en respuesta a nuestras oraciones Él haga grandes cosas. En respuesta a nuestras oraciones. Entonces, este pasaje nos enseña de esa oración pastoral y también nos enseña de ese cuidado espiritual y físico que ha de promover los pastores para el bien del que está enfermo. Debe orar por el enfermo el pastor y motivar a hacer un buen uso de los medios que Dios ha dado para nuestro bien, como lo es la medicina. Aquella persona que mencioné al principio, 2 de sus hijos murieron en una diferencia aproximadamente de 7 años. Y fueron porque en la secta en la que estaban prohibieron ir al médico. Porque debían tener fe. Y la enfermedad era algo espiritual. Y amados hermanos, esa oración de fe es aquella que depende de la voluntad de Dios. Esa es la oración de fe. Y no trata de torcerle el brazo a Dios. Lo declaro que va a ser así porque ya lo oré en el nombre de Jesús y ya. No. El Señor es soberano. Es aquella oración humilde y bien informada por los propósitos de Dios para el bien de su pueblo. Esa es una oración de fe. Esa es una oración de fe que ora conforme a la voluntad de Dios. Pero el texto también nos enseña, que la gloria debe ser para Dios. Pregúntale el pasaje. ¿Quién es el que levantará al enfermo de su cama, de su lecho? ¿La unción? ¿La oración? ¿Quién es el que lo levantará? El Señor. Y el Señor lo levantará. Debemos atribuirle la gloria a Dios porque Él fue el que lo levantó.
Dios es el que usa la medicina, los médicos. Dios usa las habilidades para sanar a quien quiere. Puede hacerlo sin ellos. Dios puede sanar sin médicos. Y a veces según su voluntad lo hace, pero también lo hace usando medios. Pero a fin de cuentas, sea a través de medios o sea directamente, la gloria sigue siendo de Dios. Dios sigue siendo el que sana. A Él sea la gloria. A Él se le debe dar la gloria en nuestras sanidades. Y el Señor lo levantará. También dice este texto algo que debemos hablar. Y si hubiere cometido pecados. Si hubiere cometido pecados, ¿qué pasará con él? Le serán perdonados. Vemos aquí el reconocimiento de que hay enfermedades que sí guardan relación con pecados personales. Hermano, escuche bien. No es misticismo. No es una cosa rara, es la palabra de Dios. Vemos aquí que de parte de Santiago hay el reconocimiento de que hay enfermedades. Y póngase a pensar en usted también. Que hay enfermedades que sí guardan relación con pecados personales. La enfermedad es algo que Dios usa muchas veces para que cristianos que no andan bien revisen sus caminos. Eso lo usa Dios. También usa las enfermedades para salvar a los perdidos. Muchas veces las personas se enferman que no son creyentes, se humillan tanto y le piden a Dios que los perdone de todos sus pecados y Dios usa la enfermedad para salvarlos. También pasa. En el caso de los cristianos, Dios muchas veces trae esas enfermedades para que evalúen si el curso de su vida, la vida que están llevando, es un curso correcto. Y los hace reflexionar como lo hizo en 1 Corintios 11. Usa la enfermedad por causa del pecado, la muerte por causa del pecado, para que los otros reflexionen. Examínense. Examínense. No estoy diciendo que toda enfermedad es causa de un pecado en específico. Porque cuando nosotros revisamos las escrituras, vemos que Job enfermó y no fue esa la situación. Pero sí estoy diciendo que hay ocasiones que sí hay relación de tu enfermedad con el pecado. Naturalmente, si tú estás pecando, bebiendo mucho solo, escondido, te rascas y toda la cosa, te va a traer enfermedades. O si fumas y fumas escondido, eso va a traer enfermedades. Naturalmente podemos ver un resultado así, pero espiritualmente hay una relación también. En ocasiones sí hay relaciones que no son tan directas como la que estoy diciendo. Dice el pasaje, si hubiere cometido pecados le serán perdonados. De manera que los pastores y consejeros, escúchese bien, usted si da consejo, mi amado hermano, mi amada hermana, deben estar atentos para con una actitud sabia y cautelosa se considere las situaciones de cada quien con el propósito de guiarle acertadamente en su situación. Debemos percatarnos y ayudarle a saber si es que está enfermo por algún pecado o hábito pecaminoso. Ese análisis no es algo que se ha de descartar en nuestro diagnóstico y debe ser bien cauteloso. Por eso, en general, los pastores, y especialmente ellos, son los que deben hacerlo con la ayuda de Dios. No se debe de descartar eso. Al contrario, debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Ciertamente puede existir esta relación entre pecado y enfermedad. Y hay personas que puestas en esta situación, cuando se da el caso, mírenlo el contexto, véanlo allí, cuando se da el caso, deben confesar ciertos pecados que están produciendo esta debilidad. Y si usted está muy enfermo y fue un pecado el que lo llevó a esa condición y Dios lo está disciplinando, ¿a quién dice que llame este pasaje? A los ancianos.
De modo que ante esa sensibilidad dice, llame a los ancianos. Y es un buen momento para decir lo que realmente pasa con su alma y confesar su verdadero estado espiritual. Vemos eso también allí importante. Si es algo que debes confesar y estás enfermo, llama. Y además de llamarlo para que oren por ti, confiesa tu pecado. Debemos tener cuidado de minimizar, mis amados hermanos, el pecado y no llamarlos por su nombre. Y no confrontarlos como debe ser. El pecador que minimiza el pecado no prosperará, dice la palabra. Mas el que confiesa su pecado y se aparta. Pero cuando se intenta ocultar, el pecado puede producir, ¿sabe hasta qué? Enfermedades. Así también le pasó a David. Pasaba algo en su cuerpo por causa de su pecado. Se envejecieron mis huesos. Él se llegó a enfermar, a entristecerse al punto de que su cuerpo sintió los abates de no confesar su pecado. Mi amado hermano, el Señor nos mandó a considerar nuestra vida comunitaria en medio de la enfermedad. Quisiera decir más, ahondando en este pasaje. Si el Señor quiere, la próxima semana conversaremos un poco más, pero el tiempo ya se me termina. El Señor nos mandó a considerar nuestra vida comunitaria en medio de la enfermedad. ¿Cómo la mandó a considerar? Bueno, al punto de que si tú estás tan enfermo, una de las primeras cosas que tienes que hacer es llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. El Señor nos ayude a usar los medios que ha dejado. Tanto la oración de los pastores, la confesión de pecados, la medicina para el bien de nuestro cuerpo físico, la oración de los ancianos para el bien de nuestras almas y para su gloria. Dice este pasaje: ¿está alguno entre vosotros enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, no como un sacramento, no como algo místico, en el nombre del Señor, algo más medicinal. Y la oración de fe, aquella oración que depende del Señor, que se ora conforme a su voluntad, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si llegase a levantarse, fue el Señor, y si no, el Señor también está involucrado. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y con la semana que viene, de seguro, hablaremos de otros pasajes también que tienen relación con esta, donde se ve que la enfermedad, el pecado, el perdón de pecados también tiene que ver con la sanidad de las personas. Pero por ahora es suficiente. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que me has dado con mis hermanos. Te ruego que, aunque haya muchas posturas con respecto a esto, tu palabra ilumine nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo nos ayude a ver el propósito, la hermosura y los frutos, el beneficio de este pasaje, Señor. Por favor, ayúdanos a descansar en tu mano providencial. Ayúdanos a descansar, Señor, en tu obrar a través de tus medios. Gracias porque nos has dado una vida donde dependemos los unos de los otros y donde la iglesia local juega un papel súper importante aún en medio, Señor, de la enfermedad. Te ruego que podamos crecer en esto y hacer estas cosas con sabiduría. También te ruego para que nos ayudes a evaluar nuestra propia alma, aún considerar nuestras enfermedades, no como algo místico, no como policías de las enfermedades y del pecado, Señor. Simplemente con humildad considerar lo que dice tu palabra. Ayúdanos a ver que no siempre las enfermedades son por causa del pecado o algún pecado en específico. Ayúdanos a tomar esto con sabiduría y síguenos dando oportunidad para hablar de estos temas en tu palabra. En Cristo Jesús oramos.